corramos. La luz se encendió de nuevo y nos movimos. Todo era como Sudo dijo, varias habitaciones, la más cercana a la derecha en diagonal. Al llegar, tras un par de segundos, la habitación volvió a sumirse en la oscuridad, y de allí salieron sombras sonrientes que seguían nuestra habitación, pero no se atrevían a salir a la luz. Cada rostro reflejaba nuestras acciones, emitiendo algo sobrenatural y ajeno a los humanos. ¿Qué es esto? Orikita retrocedió de un salto, incapaz de mantenerse en pie. No tengo ni idea. Saqué una linterna e intenté iluminarla. Ninguna reacción. O no es lo suficientemente potente, o la naturaleza de este fenómeno es diferente. O, por ejemplo, el problema es que este es su hábitat habitual, y es aquí donde no pueden influir. O quizás el problema radica en su número. Después de todo, había muchas de estas sombras. A juzgar por su tamaño, el tamaño de la habitación donde se encuentran y la ubicación de estas sombras, distan aproximadamente medio metro entre sí, hay unas 6.600 aquí. Es un recuento puro, sin sombras no contabilizadas en ambas direcciones. La teoría de que se ayudan mutuamente podría ser relevante. Un fenómeno interesante. Otra pregunta. ¿Qué le hacen a la gente? Por su aspecto, despedazan a sus presas con la boca, ya que no tienen extremidades visibles, y cualquier influencia aérea, como la telepatía o algo similar, está, si no completamente descartada, al menos muy limitada en alcance, ya que no pueden alcanzarme, y estoy a 1 metro de distancia. Aunque es muy posible que la luz sea la culpable. Hay demasiada incertidumbre como para formular una teoría plausible. Quién sabe, quizá no hagan daño a la gente. Claro, es una tontería apostar por ello, pero la verdad es que no puedo saber si representan una amenaza. Unos segundos después, la luz volvió a encenderse, haciendo que las sombras desaparecieran. Da miedo. No me imagino cómo puedes mantener esa expresión estoica. La chica estaba pálida y seguía sin poder levantarse del suelo. Me acerqué a ella y me senté de modo que nuestras caras estuvieran a la misma altura. Respondí. No lo sé. Supongo que solo lo estoy viendo desde una perspectiva práctica. Por mi supervivencia, por salvarme a mí mismo, a ti y al grupo que nos acompaña, solo necesito ser firme. Tú también. Escuchando mis palabras y observando mi rostro inexpresivo, la chica asintió con incertidumbre. Sí, lo intentaré. Le di la mano, que ella, tras un par de segundos de clara conciencia de la realidad, aceptó de buena gana, la ayudé a levantarse, pero no solté su fría palma y la miré directamente a los ojos. Si algo te preocupa, puedes acudir a mí. No solo a mí, sino también a Kei Sudo, e incluso a Ika, si surge la necesidad. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Todavía tenemos mucho que afrontar. Para mayor impacto, sería bueno que mi rostro monótono pudiera expresar alguna emoción, aunque fuera falsa. Tal manifestación fortalecería mi posición como ayudante y persona cercana a ella en este momento. Aunque, dado que conoce mi capacidad para expresar emociones, creo que la propia chica comprende que eso es imposible. Tienes razón. La chica no se dio cuenta de cómo me apretó la mano. Debería haber estado más serena. Gracias. Bajó la mirada un poco más, donde finalmente se dio cuenta de sus acciones. Lo siento, no debería haberte agarrado así. Y Orikita retrocedió ligeramente, dándose la vuelta. Sheat se ajustó el pijama ante la incomodidad de la situación, que, por cierto, no lo necesitaba, y observó la bifurcación en las dos nuevas posibles rutas de escape, que se convirtieron en las bifurcaciones a la derecha y a la izquierda. Hagamos una inspección. Por supuesto. Necesita pensar un rato. Hablar de la situación reciente que ocurrió debido a su descuido, así como del problema con Sudo, puede esperar. Cargarla con tantas cosas a la vez es una falta de respeto a su estado psicoemocional. Ya he empezado a odiar estas bifurcaciones. Orikita pronunció palabras que reflejaban plenamente su escepticismo, con cierta hostilidad. Vamos primero a la izquierda. Bueno, en realidad, tras haber caminado en la dirección correcta, resultó que no teníamos que ir tan lejos. Literalmente a un par de metros, apareció una puerta grande. Era la misma del otro lado. Para ser honesta, no tengo muchas ganas de abrirla, exhaló, lo cual fue más intencionado, y luego adoptó una mirada un poco más serena. Pero tendré que hacerlo. Me temo que también puede haber sombras allí, porque no se ve luz detrás de la puerta. Hagámoslo, se gira hacia mí. Tomémonos de la mano y yo iré a abrir la puerta. Si pasa algo malo, me sacarás, porque eres mucho más fuerte físicamente que yo.
La propuesta era bastante razonable. Así que simplemente asentí. La chica me extendió la mano, ligeramente sonrojada, lo cual, por cierto, era una buena señal para establecer nuestras relaciones interpersonales, y se acercó lentamente a la puerta previamente cerrada, que abrió. Detrás había una cómoda. Sencilla y común. Horikita hizo un gesto con la cara y la mano. Sí, eso es lo que me temía, me mira. No te atrevas a hacer comentarios sarcásticos. Y retira la mano. Yo simplemente niego con la cabeza. Es bueno tener precauciones. De todos modos, no deberías abrir esas puertas sin motivo, así que te sugiero que sigas el procedimiento que me sugeriste. Crucé las manos. O un objeto, como una fregona o algo así, para que en el futuro, en lugares como este, haya algo con lo que manipular objetos peligrosos sin riesgo. Tenías razón, miro la pequeña habitación con la cómoda, aquí no hay luz. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto no es una trampa? Tienes razón. ¿Vale la pena el riesgo? Para nada. Quizás solo haya agua de almendras ahí. Así que sugiero que dejemos esa cómoda y miremos la habitación de enfrente. Y me mira, buscando objeciones. Niego con la cabeza, expresando con un gesto que no me importa. Poco a poco, desarrollando la independencia en la chica, tengo que dirigir cada situación en la dirección correcta para darle la oportunidad de convertirse en una aliada verdaderamente inteligente, fría y estratégica. Por supuesto, en estas cosas debe haber, o mejor dicho, simplemente debe haber, independencia, para que una persona no pierda la fe en sí misma. Uno de los puntos de una buena educación, junto con la sugestión y la memorización, es precisamente esto. Por eso en las escuelas, especialmente en Kodo y Kusei, se celebraban exámenes y eventos donde los estudiantes hacían todo lo posible, aunque bajo supuestas restricciones. De hecho, podrías hacer cualquier cosa, siempre y cuando nadie se enterara. Esto también debería funcionar en el mundo común. Por lo que sé de las lecciones de la Sala Blanca, los juegos políticos son mucho más crueles de lo que imaginas. Este lugar es, literalmente, la oportunidad perfecta para el progreso de la esencia oscura de una persona. No hay necesidad de ocultarla ni de hacer ningún tipo de corrección para el público. Claro que siempre hay excepciones, pero aquí su número se reduce al mínimo necesario. Mientras pensaba, Horikita ya se había acercado a la segunda puerta y me había extendido la mano para que llevara a cabo el mismo plan. Esta vez, la habitación abierta era una habitación normal, estándar en cualquier dormitorio, similar a la de la escuela. No teníamos prisa por entrar, solo inspeccionamos el espacio en busca de averías. Dentro, había todo lo necesario. Una cama, ubicada contra la pared derecha, de aproximadamente 1,5 metros de largo por 2. Una mesa y sillas, cuya apariencia delataba su novedad. Hasta donde yo sabía, una de las mueblerías de Kodo y Kusei tenía provisiones de esto. Sobre la mesa, en el organizador, había varios tipos de útiles de escritura, y en la esquina, varios cuadernos negros. En el centro, un portátil, debajo, un cubo de basura, y un poco a la izquierda, un armario con contenido desconocido. Una conclusión completamente lógica. Era un lugar de trabajo. Además, si se mira directamente desde la entrada, se puede ver una ventana, aunque de un color muy extraño. Es decir, había oscuridad tras el cristal. Y no solo, digamos, una ventana a la nada, sino específicamente oscuridad. En el suelo se veía una alfombra de una combinación de colores muy extraña, y en algunos lugares había dibujos parecidos a caras. Y, por cierto, estaban distorsionados o manchados. La lámpara de araña que colgaba justo encima de la alfombra era un modelo antiguo. Parecía 3 aros de hierro unidos, a lo largo de cuyo diámetro se ubicaban velas. La imagen en general se veía extraña. Como había poca luz, decidí usar una linterna. Solo surgieron más preguntas. Por lo que puedo ver, es una ilusión, ingeniosamente compuesta. Todos los objetos son ficticios, excepto uno, la alfombra, sobre la que se representan rostros. Cada rostro, reflejado en los espejos, proyecta el objeto deseado. Por ejemplo, la lámpara de araña está compuesta por la media sonrisa de un rostro sonriente y parte de la frente de otro sonriente. Las velas son las lágrimas de una tercera persona. Es la primera vez que veo algo así. ¿De verdad es un nuevo nivel?
Orikita no era muy observadora, porque solo dos cosas me ayudaron a notar la ilusión. La imposibilidad de tal refracción de la luz de las velas, o mejor dicho, de la ilusión de las velas, ya que no debería extenderse sobre nosotros, sino a nuestro alrededor, y la segunda observación, más sería, la propia alfombra, al combinar la imagen, si te miras en uno de los espejos, que, por cierto, era muy oscuro, se reflejaba invertida. Sin embargo, si no eres lo suficientemente observador, verás una distorsión premeditada. No. Míralo más de cerca. Le mostré el punto de referencia. La chica se quedó mirando durante unos 2 minutos, hasta que finalmente logró descifrarlo. ¿Es una ilusión? Su voz temblaba traicioneramente. Pero ¿cómo es posible? Además, ¿cómo te diste cuenta? Orikita se giró hacia mí sorprendida. Sus ojos rubí se abrieron de par en par y su linda cara reflejó sorpresa. Buena vista, supongo. Claramente no estaba satisfecha con la respuesta. Sin embargo, exhaló y me dio un golpe en el hombro. Tonta. Como tú digas. No me das la razón. Dio un golpecito cómico en el suelo. HMPH. Al menos no respondiste, ¿quién sabe? Exhaló y se tranquilizó. Bueno, de todas formas no te responderé, así que mejor piensa en otra cosa. ¿Qué significa esta ilusión? Igual, podría ser una trampa. No hay luz dentro de la habitación. Viene del exterior, de la bombilla que está encendida, la señalo, girando ligeramente, y de mi linterna. La estructura en sí está muy bien compuesta. Cada espejo dispuesto por la habitación se complementa con el otro, formando un patrón cada vez más complejo. Ni siquiera sé si esto es posible en principio, ladeo la cabeza ligeramente, desconcertada. Quizás solo en teoría, pero aún así, semejante ilusión roza el absurdo. Una ilusión dentro de otra ilusión, reflejada en un espejo, proyecta una nueva ilusión, que se divide en 3 más, las cuales generan la siguiente, y así sucesivamente siguiendo un patrón bien establecido. La acción en sí misma es la superposición de imágenes. Este es un breve principio de acción. Miro a la chica. Orikita guardó silencio y desvió constantemente su mirada de la habitación hacia mí. Tras un par de aproximaciones, la mirada de la chica se volvió lastimera. Frunció los labios y demostró con toda su apariencia que ni siquiera se había fijado en un par de espejos, y allí estaba yo, crucificándome por su multitud. Suspiré, por lo que recibió otro golpe en el hombro, tras lo cual la chica siseó como un gato. No tuve más remedio que levantar las manos en señal de rendición. No nos importa mucho, así que no te preocupes, exhaló Orikita con tristeza, girándose para mirar de nuevo la habitación. Después, sacó uno de los termos con agua de almendras, se lo terminó para no desperdiciar el recurso así como así, y me lo entregó, diciendo: Vamos, genio de la observación, rompe uno de los espejos. Tienes más poder y ves mejor. De hecho, con bastante fuerza, los fragmentos de la base reflectante cayeron con un fuerte crujido, revelando las sombras que se ocultaban tras ellos, que inmediatamente comenzaron a acercarse rápidamente, deteniéndose frente a la luz. Orikita no se inmutó esta vez, aunque sí visiblemente. Me da miedo imaginar qué habría pasado si uno de los que quedan hubiera corrido conmigo en lugar de ti, se gira hacia mí. Gracias. Parece que somos un equipo. Volví la cabeza ligeramente hacia un lado, indicando que era evidente. Sí, tienes razón. No había nada más que hacer, así que al comenzar el siguiente ciclo, corrimos a la siguiente isla de seguridad. Se veía completamente diferente. Había 4 bifurcaciones, 2 de las cuales eran callejones sin salida. Si te fijas bien, puedes ver pequeñas plataformas. Supongo que es otra trampa. No quería comprobar qué hacía, pero supongo, a juzgar por la extraña bombilla que colgaba del techo, que de alguna manera apaga la luz, porque el soporte está ensamblado y consta de 2 partes que se conectan en una al plegarse, y es muy posible que se pueda apagar a distancia. Orikita, por cierto, también se dio cuenta. Así que no tiene sentido intentar comprobar qué hay. La chica simplemente repitió las conclusiones que yo había sacado en mi cabeza. Y lo hizo a propósito, con énfasis, como si pudiera hacer lo mismo. Si Orikita lo tomó como una competencia, mejor así. La ayudará en su desarrollo. Tienes razón. Buen punto. Asiento. Téngalo en cuenta. El elogio fue más que necesario. Claro, no se puede exagerar, pero a juzgar por la reacción de la chica, se rió satisfecha, sonriendo levemente y asintiendo, lo hice todo bien. Los 2 tenedores restantes llevaban a la habitación donde estaba la cómoda.
Es cierto que uno de ellos estaba cubierto de una especie de moho, que se deslizaba por ella con un sonido desagradable, empezando por la superficie ligeramente inclinada, luego por los mangos y terminando en el suelo, donde gorgoteaba desagradablemente, como si hirviera o corroyera la superficie. Aún no nos atrevíamos a tocar ni siquiera el más común. Era demasiado arriesgado considerando la bonita habitación rosa con espejos de antes. Los momentos posteriores no fueron nada nuevo, salvo que la combinación de lugares peligrosos era diferente, y la variabilidad de los tipos específicos también. Al final, pasamos 3 islas más de seguridad hasta que encontramos un túnel que conducía a un lugar lejano. Era tan impenetrable que la linterna desapareció en el pasaje más profundo. Daba una sensación de desesperanza. Espero que no vayamos por ahí, Horikita negó con la cabeza, despreocupada por una mirada tan sombría. Considerando que no había pasajes así en las ramas anteriores, sino solo lugares que amenazaban nuestras vidas, es muy posible que esté aquí. No hay sombras, lo cual no era buena señal. Solo daba esperanza de que la entidad invisible no te destruiría en algún momento. Es cierto, me cuesta creerlo. Pero deberíamos revisar los pasajes restantes hasta el final. Son 2. Claro, asiento, pero este lugar aún merece la pena recordar. Como esperaba, las islas de luz restantes eran inútiles. La chica de cabello negro evaluó sabiamente sus fuerzas, así que descansó antes de regresar. Su mirada reflejaba resignación ante lo que estaba sucediendo. Ya no intentaba comprender nada, simplemente comenzó a intentar sobrevivir, dejando de lado, al menos, eso esperaba, las dudas. La adaptación es una cualidad que puede brindar muchas oportunidades. Y Horikita la poseía, y en gran medida. En el pasado, era una persona que consideraba sus habilidades las mejores. Por supuesto, la chica habría enfrentado la dura realidad de una forma u otra. A partir de ahí, tenía 2 caminos: convertirse en un parásito como Kei o ir más allá en la resignación. Y es difícil superar una personalidad inferior, pero afortunadamente, esto no la detuvo, pero aún así lo logró con dificultad. Al final, la chica logró convertirse en una humana, algo muy cercano a la norma, y con buenas habilidades cognitivas y oratorias, o mejor dicho, esto es una cualidad necesaria en Kodo y Kusei, era innegable que se convertiría en una líder capaz de dirigir la clase, y también en una persona maravillosa. Sin embargo, durante su crecimiento, nos vimos inmersos en un mundo ajeno a la humanidad. Y este campo de desarrollo es mucho mejor, pero también más peligroso. Ya el primer día, tuvo que soportar el estrés más intenso. Pero no la destruyó. Y ahora, frente a mí, ya no está la personita que era antes, sino una criatura verdaderamente adecuada, llamada Horikita Suzune. Es cierto que todavía no estoy completamente segura de mi elección. Es decir, entiendo perfectamente lo que significa la excitación. Y, condicionalmente, que Kei, o, por ejemplo, cualquier otra chica que se ajuste a la descripción de hermosa, puede excitarme simplemente a nivel instintivo. Sin embargo, Horikita, quien también es capaz de esto, me hace preguntarme por qué sus acciones, por ejemplo, me conmueven tanto. Esto se aclarará más adelante, a medida que nos vayamos acercando a mi control. ¿Debería siquiera controlar esto? Por desgracia, no tenía respuesta a esta pregunta. Al notar mi mirada, la chica se pegó las rodillas al cuerpo y murmuró cómicamente: ¿qué? Negué con la cabeza. No, nada te pasa sin razón. Vamos, suéltalo. El tono era juguetón y autoritario. Como diría una dama noble. Mi discurso monótono, a pesar de los intentos de cambiarlo, no cambió. Pensaba en cuánto has mejorado. No solo en esto, sino en general. ¿Quién crees que tiene la culpa? El idiota. Se dio la vuelta, visiblemente avergonzada. Ni siquiera puedo agradecerte esto. Unos segundos después, los charcos ardientes de la chica volvieron a encontrarse con mi mirada. En serio, todavía tengo mucho que aprender. A veces sigo siendo una estúpida. Horikita se levantó del suelo, abrazándose. Basta. Esto es vergonzoso. Y no creas que algo ha cambiado entre nosotras. Sus palabras contradecían completamente su apariencia. El profesor parecía llamar tsundere a esa gente. Tsunki, ¿eh? ¿Por qué tengo la sensación de que estás pensando en algo malo otra vez? Creo que ya respondí a esa pregunta. Yo también me estoy levantando. Pero eso no significa que te estuviera mirando. Las chicas resoplaron, poniendo una cara sospechosamente quisquillosa, que, sin embargo, rápidamente cambió a una expresión seria. Nuestra conversación juguetona terminó. ¿Lista? Sí.
Pero antes de irme, debo agradecerte por mantener en secreto mis actividades en la escuela. Negó con la cabeza. No hace falta. Sospeché que no querías eso, después de todo, es tu derecho. Seguiré ocultándote información tanto como sea posible. Es lo mínimo que puedo hacer a cambio, asiento. Orikita definitivamente se ha vuelto una mejor comunicadora. Su actitud no te hace sentir en deuda con ella, sino que te hace tratarla mejor. No importa si lo hizo a propósito, por gratitud o por accidente. Regresamos bastante rápido, aunque no era una gran distancia. Ya nos estaban esperando y, a juzgar por sus caras, estaban bastante preocupados. Las situaciones problemáticas hacen que la gente se acerque rápidamente. Orikita nos contó todo lo que vio. No tardó mucho. Increíble, eres muy observadora, Orikita-san. La chica de cabello negro no pretendía mentir sobre la complejidad de la ilusión, pero, con evidente reticencia, a juzgar por su rostro ligeramente distorsionado por los elogios y durante la historia, ocultó mi descubrimiento, haciéndolo pasar por suyo. Claro, como dices. Exhaló. Tenemos una opción: ejecutar los ciclos en pares. Y deben estar equilibrados. El físicamente débil corre con el fuerte. Kei quiso interrumpirla, pero ella negó con la cabeza y continuó. Por eso propongo esta formación. Ayano Kouji y Kei, Sudou e Ike, Matsushita y yo. Cada pareja corre a la siguiente isla de seguridad en el siguiente orden, para evitar que alguien se interponga. ¿Entendido? Asienten al unísono. Excelente. Si tu compañero se cae, intenta ayudarlo a mantener el equilibrio. Pero si entiendes que no puedes, corre. Al menos así sobrevivirás. Su propuesta causó una evidente indignación. Pero Orikita-san, ¿no crees que esto está mal? Matsushita, mordiéndose el labio con nerviosismo, finalmente hizo la pregunta que flotaba en el aire. ¿Sí? La chica levantó una ceja con destreza. Bueno, miren. De media, yo, que soy más atlética que ustedes tres, miró a Kei, y al que preguntó por turnos, necesito unos 6 segundos para correr a la nueva zona. Y nosotros solo tenemos 10. Guardó silencio deliberadamente, dejando que sus palabras calaran hondo. Si a eso le sumamos la molestia de levantar a tu compañero, el pésimo comienzo, porque no hay manera de adoptar una postura normal, la situación es realmente lamentable. Lo más probable es que tanto yo como el que se cayó muramos. Tomemos como ejemplo a Sudo. Claramente es más atlético que yo, e incluso él tendrá que dedicarle mucho tiempo a estas acciones, y si Dios quiere, podré alcanzarlo en velocidad. ¿Entienden cuál es el problema? Y si tienen en cuenta que todo esto se calcula en condiciones estáticas, sin tener en cuenta la fatiga, da miedo siquiera pensar en lo que puede pasar. Sí, es muy posible que mientras levantas a tu compañero, se apague la luz. O, por ejemplo, el ciclo de este lugar decidirá terminar antes. Pero no lo sabemos, más aún. Alzó un poco la voz. Si no lo sabemos, debemos ser mucho más cuidadosos que si lo supiéramos. Lo inesperado es mucho más peligroso de lo que crees. Entonces, ¿por qué necesitamos atravesar esas islas de seguridad tuyas? Ike, curiosamente, hizo una pregunta que encajaba con el diálogo. ¿No confías en Suzune? Sudou casi gritó. A juzgar por su rostro, creía fervientemente que su amigo no podía decir semejante cosa. Ahora iba en contra de sus pensamientos, lo que desorientó al chico. Sudou, cálmate. No es cuestión de confianza. Ike preguntó correctamente y debería recibir la misma respuesta. Así que, si recuerdas, solo tenemos 2 opciones. La primera es la que estamos discutiendo ahora, y la segunda es caminar por la viga hasta el tejado. Si tuviera que elegir entre ellas, sin duda elegiría la primera. Después de todo, la viga esconde demasiados riesgos. Desde la incertidumbre sobre a dónde lleva y si conducirá, hasta la posibilidad, nada ilusoria, de simplemente no tener tiempo para subirla. Por eso me inclino por la opción con habitaciones iluminadas, hasta ese pasillo tan oscuro, que tampoco inspira mucha confianza, pero no supone una amenaza tan evidente para nosotros. La chica exhaló levemente y se cubrió la frente con los dedos. Es decir, en la balanza, todo se ve así. El primero está en duda desde todos los ángulos, el segundo solo en cuanto a salida y movimiento. Eso es todo. Pero no es difícil votar, está bastante justificado. ¿Por qué es tan importante votar, Quizás no quiero ir a donde dices. Al ver una respuesta tan detallada, Ike decidió de repente que tenía derecho a hablar. Orikita solo mantuvo la calma en respuesta, lanzándole una mirada desdeñosa al chico. Es obvio. Es más seguro permanecer juntos en grupo.
Y en un grupo, todo se decide por una votación o por la palabra del líder. E incluso si hay gente insatisfecha, obedecen no porque estén bien, sino porque entienden que es necesario para sobrevivir, porque más personas importan más que cualquier otra cosa, literalmente. Espero que haya quedado claro. Pero si tienes problemas por este motivo, nadie te detiene. Ike estaba realmente asustado por estas palabras. Esto nos concierne a todos. Horikita puso fin al asunto, demostrando que seguir discutiendo era inútil. Se anunció un descanso, durante el cual Kei se acercó a mí. O mejor dicho, al principio intentó disimularlo, pues también lo entendía todo perfectamente. Sin embargo, le dije que no tenía por qué seguir escondiéndose. Claro que esa interacción entre nosotros no podía pasar desapercibida, así que Matsushita casi de inmediato hizo una pregunta lógica. ¿Kii-chan y Hirata-san? El destinatario se quedó confundido al instante, así que tuve que tomar las riendas. ¿Tienes curiosidad por saber por qué nos hicimos tan cercanos? No creo que sea un secreto tan obvio. Horikita también empezó a escuchar en ese momento. No había hecho preguntas durante el viaje, pero era evidente que quería sentir curiosidad por este tema. Antes que nada, ¿recuerdas cómo se llaman Kei y Hirata? Inclinó la cabeza ligeramente, expectante. La respuesta vino de la chica de cabello negro, que comprendió de inmediato a dónde quería llegar. Por el apellido. Exacto. ¿Crees que eso es normal entre personas en una relación? Definitivamente no. ¿Te refieres a que en realidad no estaban saliendo? Matsushita abrió mucho los ojos. Así es. El problema era, Kei se rindió, sin entender lo que iba a decirle, que Hirata era demasiado popular entre las chicas. Mierda, y Kemen. Así que Karuizawa-chan decidió salvarlo de la afluencia de chicas. ¡Qué debilucho! Yo habría, exacto. Corté la incipiente bravuconería de Ike. Ella tampoco estaba especialmente ansiosa por tener una relación con nadie. Se puede decir que disfrutaban de este tipo de cooperación. Sí, pero eso no explica por qué se hicieron tan cercanos. Matsushita no quería ceder porque era una chica muy curiosa. No hay ninguna razón en particular, miro a todo el grupo. Empezamos con el examen de signos del zodíaco, simplemente empezamos a hablar, y finalmente cambiamos a los nombres de pila porque nos hicimos buenos amigos. Una mirada escéptica nos atravesó a Kei y a mí, pero Matsushita no tenía argumentos en contra. Excepto, ¿por qué? ¿No hiciste pública tu relación entonces? Le respondió Horikita, para sorpresa de la chica. Una pregunta tonta. Porque la conspiración de Kei y Hirata seguía vigente. Si descubrían que el primero se comunicaba estrechamente con uno de los chicos, habría problemas. En ese momento, la conversación se apagó. Todos digerían esta información inútil, y Horikita me miraba de vez en cuando. Es difícil decir en qué estaba pensando exactamente, pero supongo que era en nuestra relación. A juzgar por su comportamiento un tanto inseguro, o bien estaba interesada en la pregunta ¿podemos ser amigos así? O bien estaba pensando en la posibilidad de una relación más estrecha. Como pude notar, la chica se sentía realmente cómoda conmigo. Y no eran solo mis acciones, sino también, sinceramente, no sé cómo explicarlo, porque todavía no entiendo el principio de una relación entre dos personas de diferente género que se preocupan mutuamente. Es cierto que la palabra preocupación aquí no se trata de un romance, sino de un sentimiento más amistoso que puede convertirse en ese mismo romance. En general, la chica estaba tan confundida como yo, no solo por falta de sensibilidad, sino por todos los acontecimientos ocurridos. Todavía tengo mucho que aprender. Bueno. Tenemos que irnos. Ya descansaron todos. Como dije, Horikita asumió el puesto de líder, aunque de forma extraoficial por ahora. Pero con el tiempo, si todo sale bien. El liderazgo necesario en este lugar se debe al problema de los recursos humanos. Claro, como les dije una vez a Horikita y a Kei, la mayoría de la gente aquí está dividida en grupos o en sociópatas solitarios, pero algo tenía que decirse al respecto. Un viaje en solitario, aunque sea una prioridad, por ejemplo, para alguien como yo, es mucho más peligroso que el mismo grupo. Todo es banal y simple. Desde tener una gran fuerza para llevar a cabo cualquier acción hasta la capacidad de sacrificar a alguien en lugar de a ti mismo. Esto último te convertirá en un villano a los ojos de los demás, así que o lo harás en secreto o estarás preparado para que te tachen de monstruo moral, te atribuyan crueldad y te prometan la muerte por tus acciones. Aunque tú mismo habrías hecho lo mismo en una situación similar. La gente es graciosa, sobre todo cuando sus acciones buscan juzgar a alguien.
Volviendo al tema del liderazgo, si Horikita asume este puesto, me ahorrará muchos problemas. Bastará con estar ahí y guiarla en la dirección correcta, o incluso enseñarle algo útil y práctico. Al mismo tiempo, él mismo está aprendiendo cosas humanas. Finalmente, todo el grupo se reunió. Nadie dijo una palabra, concentrados en la carrera necesaria, intentando no perder la cabeza y estar lo más preparados posible. A pesar de esto, Kei me habló de repente. Kiyotaka, me salvarás si algo pasa, ¿verdad? Su tono era positivo, pero había un miedo evidente en él. Por supuesto. Incluso después de mis palabras, el miedo no se disipó. Creo que ahora mismo está en conflicto. Claro que la situación con Ryuen aún está fresca en su mente, y el hecho de que la haya salvado es clave. Pero ella también sabe muy bien, y lo que es peor, tiene confirmación mía, que veo a las personas como peones. Y aunque sacrificar un peón es desagradable, no tiene nada de malo. Sin embargo, según mi razonamiento, una persona completamente leal a mí es lo mejor que puedo tener aquí. Puedo hacer lo que quiera con él, lo que me facilita hacer cualquier cosa. Quizás, en vista de esto, Kei debería ser ascendido a obispo. Así que continué tranquilizándola. No te preocupes, no tienes nada de qué preocuparte. Si tienes miedo de caerte, no te dejaré. Puedo. Se sintió un poco avergonzada y se dio la vuelta. ¿Puedo subirme a tu espalda? La chica se giró hacia mí tímidamente. Eres bastante fuerte físicamente, y no te será difícil cargarme. Y era cierto. Y ahora me resultaba más fácil moverme. Por supuesto. Hagámoslo. Asentí, mirando la pendiente que conducía desde su puerta principal, a donde teníamos que ir. Tras medir el intervalo de nuevo y asegurarme de que nada hubiera cambiado, me agaché un poco. Adelante. Por supuesto, esto atrajo la atención de inmediato, así como las preguntas obvias de nuestro grupo. ¿Entonces Kei-chan va a la ofensiva?, respondió Matsushita provocativamente, ante lo cual la chica a mi espalda se sintió avergonzada. No, Chiaki-san, ¿de qué hablas? Es solo que al ritmo de Kiyotaka seré una carga. Claro, claro. Y una sonrisa de oreja a oreja. Pero aún así, Ayano Kouji, esto te va a dañar mucho la resistencia. En contraste con la alegre Matsushita, estaba Horikita, quien evaluaba la situación con sensatez. La chica nos miraba a los dos con cierta ansiedad, esperando una respuesta. No te preocupes, todo está bien. Asintí levemente a la chica, reconociéndola por su acierto. Puedo moverme con el peso aumentado. De acuerdo, exhaló, juntando las manos. Ustedes dos van primero. Y no olviden, si están cansados, descansar lo necesario. No estamos jugando una carrera. Simplemente asentí de nuevo y me preparé para la carrera. En cuanto comenzó el nuevo ciclo, manteniendo la velocidad necesaria para adaptarme cómodamente a este tiempo, pero también con una reserva por si acaso, corrí a la primera sección, luego a la segunda, la tercera y la cuarta, donde noté que el ciclo había cambiado. Tuve que avisar a Sudo e Ike, que corrían justo detrás de nosotros. Con las luces encendidas, grité. ¡Corran más rápido! El ciclo ha cambiado. Por supuesto, el atlético aceleró el paso. Pero Ike parecía haber ignorado las palabras de Horikita sobre descansar, así que corría casi exhausto en esta carrera. Ni siquiera podía mantener la velocidad actual, y mucho menos acelerar. Sudo entró corriendo, y se encontró con mi mirada dirigida a su amigo, quien no llegó al final del ciclo. Desde la perspectiva de Sudo-ken, todo sucedió a cámara lenta, como en las películas que he visto. Ese maldito Ayano Kouji, que de alguna manera logró derrotarme, y que también recibió la atención de mi querida Suzune, gritó que el ciclo había cambiado. No quería creerle, pero mis piernas me impulsaron automáticamente. El entrenador me dijo que si haces algo automáticamente, entonces son tus instintos los que te obligan a actuar. No lo entendí bien entonces, pero creo que si sucede sin tu voluntad, así es como debería ser. Cuando casi corría hacia el siguiente lugar seguro, me encontré con la mirada indiferente de este bastardo monótono. ¿Y cómo se las arregla para mantener la calma? En este lugar de mierda, ¿qué? ¿De mierda? Bueno, da miedo. Horrible y demasiado inusual. Generalmente no me gusta que algo me moleste. Una vez oí a mis amigos del club decir que no puedo pensar rápido y que hago las acciones del juego automáticamente, porque tengo un don. En fin, ya pensé que Ayano Kouji monótono estúpido-kun soltaría otra palabrería o algo así. A veces creo que imita a Suzune para caerle bien, pero simplemente miró por encima de mi hombro en silencio. Claro. Kanji está ahí, ¿cómo está?
Ya viene corriendo, gracias a Dios, para. Se apagan las luces. Kanji, corre más rápido. No puede. ¿Qué debo hacer? No, no, no. Recordé lo que dijo sobre Haruki, cómo describió vívidamente su muerte a manos del monstruo blanco. No. No puede pasarle lo mismo. Tengo que hacer algo. Estaba a punto de ayudarlo a sacarlo cuando me detuvo la mano de ese bastardo monótono. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Su agarre es de acero. Suelta, maldito monstruo. Intento soltarme, viendo cómo las sombras siguen a Kanji y ya le respiran en la nuca. Ya casi está allí. Vamos, Kanji, puedes hacerlo. Estaba casi en la entrada de la isla de seguridad cuando una de las sombras le agarró la pierna. Está mal. Está gritando. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudarlo? Me sacudí de nuevo, pero esta vez Ayano-Kouji me jaló con más fuerza, lanzándome un poco hacia un lado, y con eso, me salvó. Vi a Kanji caer, y las sombras comenzaron a desgarrarlo. Gritaba, intentaba arrastrarse hacia nosotros. ¿Por qué no puedo ayudarlo? ¿Me pasará lo mismo? No, este lugar, es terrible, sudo. Ayanoko. Ike gritó mi nombre, pero al intentar gritarle a este bastardo silencioso, de repente empezó a toser, y luego a escupir coágulos de sangre. Seguía intentando arrastrarse, y casi lo logra. Ya había levantado la mano hacia la luz. Con un miedo terrible, corrí a sacarlo, pero, le faltaba la mitad del cuerpo. Vomité. Justo en el blanco. No estará contento. Está vivo, ¿verdad? Está vivo, ¿verdad? No, no tiene piernas, pero se puede curar, ¿verdad? Sí, escuché en un programa cómo una persona se curó de esto. Le pusieron prótesis, creo. Kanji, ¿por qué no contesta? Kanji. No podrías morir así. Volviendo a mirar los restos de su cuerpo, sentí náuseas. Esta vez, logré apartar la cara. Sentí náuseas, horrible. ¿Cómo? Está bromeando, ¿verdad? Va a despertar y decir algo pervertido otra vez, ¿verdad? Kanji. Responde. No. No puedes morir. En ese momento, las luces se encendieron de nuevo. Oí que alguien corría hacia nosotros. No sé cuánto tiempo pasó, pero solo vi a Matsushita corriendo. Espera, ¿dónde está Suzune? ¿Dónde está mi Suzune? Es imposible entender nada. Apenas noté a Ayano-Kouji corriendo a toda velocidad hacia la curva de donde veníamos, y que ya no está con nosotros. Ignoró las palabras de Horikita sobre tener cuidado. Supongo que era una especie de entretenimiento para él. Aunque, tras haber presenciado la muerte de Yamauchi, debería haber comprendido que era algo serio, así que supongo que fue una coincidencia sumada a su poca inteligencia. Las luces volvieron a encenderse, y Horikita y Matsushita ya corrían hacia nosotros con expresiones muy preocupadas. Ambos palidecieron al notar la sangre. Claro que los desorientó, pero mantuvieron la velocidad y deberían haber llegado a tiempo. Sin embargo, Horikita resbaló con esa misma sangre, lo que le hizo perder el equilibrio y caer. Ahora es improbable que la chica llegue a tiempo. El intervalo actual entre ciclos es de 8 segundos, han pasado 5 y aún no se ha levantado. La distancia entre nosotros era de unos 3 metros. Desconozco mi velocidad actual en una carrera, pero en mi punto máximo es de 62 kilómetros y 3 décimas por hora. Si la divido por la mitad, no será difícil superar los 4 metros que nos separan. Además, tendré que frenar bruscamente, agarrar a la chica de pelo negro, tirar de ella hacia mí y volver corriendo. El problema es que frenar me llevará mucho tiempo, y la segunda carrera me quitará segundos aún más valiosos. Con mi mejor forma en la habitación blanca, podría cubrir fácilmente esta distancia en esas condiciones 2 veces, irónico. Sin embargo, aún así, confío bastante en mi velocidad. Solo me queda hacer lo que he planeado. Uso la pared como pequeño apoyo, adopto al instante una posición de carrera perfectamente calibrada tras tantos años de práctica y corro lo más rápido posible, acortando la distancia con una chica muy asustada en menos de un segundo. La agarro de la mano, la jalo hacia mí, tomándola por la cintura y colocándola en una posición cómoda para mí. No se resiste, pues ni siquiera entiende lo que está pasando. Hago un tirón inverso, un poco peor, ya que con una carga adicional y en la posición incorrecta es bastante problemático, pero hay tiempo suficiente. Regreso a la seguridad de la isla sin problemas. Levanto a la aturdida Horikita, quien inmediatamente nota el cadáver de Ike, lo que la hace palidecer aún más, pero se controla, intentando comprender qué acaba de pasar. Vuelvo mi atención a Kei, que está muy asustada. Necesito calmarla, así que la abrazo, temblorosa. Se estremece aún más y jalea convulsivamente, luchando contra un ataque de pánico.
Kei, cálmate. Estoy aquí. Susurro palabras tranquilizadoras al oído en voz baja, tanto como mi voz monótona me lo permite, mientras observo la reacción de la chica de cabello negro ante todo lo que sucede. Los cambios deben ocurrir en la personalidad de Orikita, con la aparición del cadáver de Ike y la comprensión de su muerte. La vieja y marchita personalidad muere en su interior, y ahora podemos ver a la chica elevarse a un nivel superior de fortaleza moral o, por el contrario, degradarse en una pesadez inútil. No puedo influir en nada aquí, porque la situación en sí fue simulada por casualidad. Solo podemos esperar y desear que tenga la fuerza suficiente. El silencio se prolongó un buen rato. Sudou se apartó de todos nosotros, especialmente del ya muerto Ike, se encogió de rodillas y murmuró en voz baja: «Esto no puede ser». Matsushita solo miró fríamente el cadáver. Esto, así como varios otros momentos, planteó dudas sobre su origen. La chica claramente supera la media en todas las habilidades, excepto quizás en lo físico. Su comportamiento, especialmente con sus amigos, delata en ella la hipocresía de Kushida, quien ocupa una posición excelente, si no la cumbre, en la interacción social. No, Matsushita ciertamente no se parece en nada a ella, pero es muy capaz de ocultar su identidad tras la máscara adecuada. Junto con otros datos muy interesantes que he notado estudiando con ella, creo que su familia es conocida por sus opiniones controvertidas sobre política y tiene mucha influencia. Es un holding que podría competir fácilmente con el conglomerado Kouji. Su nombre es Gente Majestuosa. Oficialmente, fue creado por terceros que se esconden tras el nombre de Matsushita. Nunca se han mostrado en público y, de hecho, solo hay rumores sobre ellos, incluso en la alta sociedad. Por eso sus compañeros de clase en Kobikusei no sabían nada de ella. Creo que ni siquiera los profesores lo sabían. Aparte de mí, los únicos que podían estar informados eran el director y Kouji, pero en ese caso, el primero se habría visto obligado a mantenerlo en secreto, y al segundo, como sabemos, no le importaba en absoluto lo que estaba pasando. Qué suerte que todo saliera bien. Y la asignación de Matsushita a la clase D también es bastante lógica. Una vez, durante una de las clases en el aula blanca, me informaron de un incidente muy interesante en esta misma familia. Era necesario para obtener información y posibles puntos de presión. Entonces el profesor dijo: hubo un atentado contra el más joven de la familia, y este niño mató al atacante con sus propias manos. Ahora, la forma en que la niña mira el cadáver, cómo reacciona ante lo que está sucediendo y se queda paralizada en calma, delata esa juventud que lleva dentro. Esta niña se ha recuperado de un trauma psicológico, pero aún lleva una oscuridad en su interior, lo que justifica decir que la escuela lo sabía y que tiene mucha más influencia de la que parece a simple vista. Es un buen indicador. Kei, que estaba en mis brazos, dejó de histérico. Apenas estaba consciente por la tensión y estaba a punto de desmayarse, de olvidar todo lo sucedido y de sumergirse en un sueño plácido y desprovisto de realidad. Apretando la carótida con la mano, finalmente le di la oportunidad de descansar. Matsushita, mi voz hizo que la niña se estremeciera en el silencio roto solo por el encendido de la luz en la habitación en penumbra. Por favor, cuida de Kei, le entregué a la rubia en brazos. La destinataria asintió torpemente, sorprendida al mismo tiempo de que la exalumna lograra quedarse dormida en sus brazos. Orikita seguía allí de pie, pensando. Necesitaba empujarla un poco. Me acerqué a la chica de cabello negro y le impedí verla sin decir nada. Si hubiera estado prestando atención a lo que tenía delante, mi rostro la habría hecho pensar en mí. Confirmándolo, los labios de la chica intentaron lentamente articular palabra, aunque al principio sin éxito. Pero rápidamente se recompuso, exhaló visiblemente y finalmente me preguntó: «Dime, ¿había alguna forma de salvarlo?» Definitivamente no. Había demasiados factores en juego que no se podían predecir. Puse ambas manos sobre los hombros de la chica. No tuvo cuidado y lo pagó. Esto podría habernos pasado a todos, ¿verdad? ¿Casi corrí la misma suerte que él? No. Si piensas bien tus acciones y reaccionas con rapidez cuando es necesario, la probabilidad tiende a ser nula. Con aliados competentes que puedan cubrirte las espaldas en el momento oportuno, es aún menor. La esencia de este lugar es ponerse a prueba. Si todo es como sospechábamos, con la plena realización de tus poderes, es imposible perder aquí. Mentira, después de todo, hay demasiadas incógnitas aquí. Pero ahora es necesario infundir fe en su fuerza. Y yo, sollozó, y algunas lágrimas brotaron de sus ojos rubí. Sigo siendo tan inútil, ¿cómo puedo sobrevivir aquí?
La cabeza de la chica es un completo desastre. Los restos de su personalidad pasada aún pesan, lo cual es malo. Y esto no se refleja en su carácter en sí, sino en el hecho de que ha comprendido sus acciones y comportamiento, y ahora esta conciencia se proyecta al presente, encontrándose con la dura realidad. No lo sé. Mis palabras resonaron fríamente en su mente, y su mirada se volvió aún más lastimera. No me corresponde a mí decidir. No puedo dejar que se encariñe conmigo como Kei. Tienes buenas habilidades. Tienes un gran potencial. Una vez hablé de ti con tu hermano. Mencionar a Manabu es una necesidad. Me pidió que te ayudara a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Solo puedo prometerte mi ayuda. Pero tomarás tus propias decisiones. Pudiste superar tu yo del pasado. Pudiste superar la resistencia de esa Horikita. ¿Qué te impide volver a ser mejor? Creo que nada. Lo principal es no perder nunca la confianza en ti mismo. Sí, tienes razón otra vez. La chica se secó las lágrimas y me miró con más firmeza. Gracias. Ni siquiera sé cómo agradecértelo, ya me da vergüenza decírtelo con palabras. Retiró mis manos y me hizo una reverencia desde la cintura. No vale la pena, digo, atrayendo la atención de Horikita. Estoy segura de que todos necesitamos apoyo en algún momento. Fue una victoria. La chica había superado otra etapa terrible de su vida. Volvió a mirar a Ike, pero sin una pizca de miedo ni duda. El olor era repugnante por la descarga de sudor. Creo que deberíamos irnos de aquí. Queda poco, descansaremos allí. Kei sigue durmiendo, a juzgar por su tono, Matsushita no objetaba, sino que afirmaba un hecho. No pasa nada. La recogeré. Y así partimos. Sudo, sin embargo, no comprendió de inmediato qué estaba pasando. Pero Horikita escuchó. Parecía que mi peón, un tipo atlético, había desaparecido del tablero. Ahora era más bien una pieza de miedo sin carácter. Esto traería un gran problema. Sobre todo con el de pelo negro. La pregunta era cuándo explotaría finalmente esta bomba de relojería. El siguiente lugar seguro era nuestro lugar para pasar la noche. Sudo se desmayó al instante por la misma razón que Kei, y Matsushita, abrazándose ligeramente, se hundió lentamente en el reino de Morfeo. Tras unos minutos, el pecho de la chica subía y bajaba con calma. Karuizawa, por cierto, dormía en su regazo. Tras una breve conversación con Horikita, decidimos dejarla de guardia. Ella lo deseaba y hablaba en serio. No discutí. En cuanto desperté, sentí un peso inusual sobre los hombros. Resultó que Kei y Horikita habían decidido hacerme una almohada. Sentí como si hubiera dormido unas 7 horas, lo cual era aceptable. Matsushita estaba de guardia. Su mirada impasible mostraba que no estaba allí, sino sumida en sus pensamientos. Me levanté con cuidado, colocando a las chicas una encima de la otra, me estiré y capté la atención de nuestra oficial de guardia. Puedes irte a la cama, te relevo. No tenía prisa por iniciar una conversación, así que lo hice. No hace falta. Solo llevo aquí un par de horas. Hace poco sustituí a Kei-chan. Intercambié algunas palabras con ella, y me dijo que, al igual que Horikita-san, notaba que Sudo estaba muy mal. Se despertó empapado en sudor frío varias veces, luego se dio una bofetada y volvió a acurrucarse. Al parecer, intenta distraerse, porque en su cabeza se están produciendo cambios inevitables. Y considerando que, según una teoría, los sueños consisten en los restos de las impresiones del día como uno de sus componentes, podemos suponer que tiene terribles pesadillas. Nuestra imaginación es capaz de muchas cosas. Así que Sudoro intenta concentrarse en otra cosa. El dolor es un aliado muy eficaz en esto, por razones obvias. Pero yo estaba interesado en otra cosa, así que, mirando seriamente a la chica, pregunté. ¿Vio a Horikita durmiendo en mi hombro? La comprensión brilló en los ojos de Matsushita. ¿Crees que lo provocarás con esto? Es muy posible. No estoy del todo segura. No lo creo. Qué bien. Asiento y abro el termo con agua de almendras. ¿Cómo te sientes? Vaya. Ayano Kouji Playboy-kun también decidió capturarme. Sonrió, aunque entendió que no me refería a eso. Unos segundos después, su expresión de felicidad se volvió vacía. Específicamente sobre la situación. Si es así, entonces solo temo por mi vida. Si es por Aika, nada. Se apoya en la pared. No es nadie para mí. O mejor dicho, no era nadie y siguió siendo nadie después de su muerte. Soy terrible, ¿verdad? La chica sonrió con cansancio, incluso tensa. No lo sé.
No me corresponde juzgar el horror de la gente de este lugar. Y en principio, dado mi pasado, recordé. Pero tu resiliencia es asombrosa. No todos los días se ve a alguien que pueda mirar un cadáver con tanta indiferencia. Tú también eres así. Y aún no has perdido la cabeza. Salvaste a Horikita a toda velocidad y luego la calmaste. Sudo logró dormirla, y tiene un físico bastante imponente. No sé si tiene experiencia en combate, pero aún así. Es extraño, ¿no crees? Parece que será un poco más difícil hacerla hablar. Bueno, los secretos siguen siendo secretos. Tras recibir un asentimiento de su parte y terminar nuestra conversación pacíficamente, revisé las reservas de agua de almendras. Había suficiente para 3 comidas, considerando la cantidad de personas, y solo se había comido la mitad para la 4ª vez. No mucho. Habría sido más difícil con Ike. Su muerte me dio varias oportunidades, debería agradecerle. Unos minutos después, Sudo despertó. Todavía estaba en shock por lo sucedido, y ahora estaba sentado de nuevo con las piernas cruzadas. A pesar de sus palabras, Matsushita le acercó una botella de agua de almendras, e incluso intentó hablar con él. Seguía sin obtener respuesta. La chica se debatía entre contradicciones. Justo ayer, antes de la salida, estaba preocupada por las palabras de Horikita, y hoy miraba fríamente el cadáver de Ike, pero lo compensaba con la preocupación por Sudo. Había que tenerlo en cuenta. Finalmente, los demás también despertaron. Bueno, tenemos que seguir adelante. Horikita se levantó y llamó la atención. Tenemos muy pocos suministros. Solo podemos esperar tener suerte en esta puerta. ¿De verdad es esa la única opción? La voz de Kei temblaba ligeramente, pero la chica se mostraba tranquila. Sí. Hemos revisado las islas restantes, solo hay trampas. Así que solo podemos seguir adelante. ¿Alguna objeción? Parecía que todos estaban de acuerdo, pero Sudo habló de repente. ¿Qué es el Kakakanji? ¿Se perderá sin nosotros, Sudo? Horikita lo miró con tristeza. Tenemos que seguir adelante. Pero ¿cómo puedes abandonar a nuestro compañero de clase? En ese momento, Kei, con una mueca de dolor y sin mostrar ya el horror en su rostro, le respondió con firmeza. Sudo está muerto. Cállate, Karuizawa. Saltó, acercándose a la chica con agresividad. Cállate, cállate. El tipo acababa de levantar la mano para golpear, cuando lo derribé y presioné con fuerza sus extremidades, decidiendo que no podía moverse. Suelta. Suelta. Entonces, ¿alguna sugerencia? Miro a mi alrededor. ¿Debería atarlo con algo? La chica miró mi cinturón en el pantalón. Menudo lío. En realidad, después de esposar a Sudo y ponerle una mordaza de tela en la boca, salimos a un pasillo oscuro. Durante un buen rato no hubo nada, solo oscuridad, tuberías a izquierda y derecha, y el sonido de alguien arrastrándose por ellas. El sonido de los pasos de nuestro grupo creaba un eco que a veces hacía estremecer a algunas chicas. Una sensación opresiva. Para ahorrar recursos, decidimos comer a intervalos largos. Aproximadamente una vez cada mediodía, lo que afectaría ligeramente nuestro bienestar general, así que necesitábamos encontrar cuanto antes una fuente de agua de almendras o agua normal. Aunque la primera es prioritaria, porque es mucho más cómodo moverse con ella. Pronto apareció un tenedor, que solo se hizo visible al acercarse. Otra ilusión, ¿verdad? Habiendo examinado hacia dónde conducen los pasajes, se hizo evidente que el patrón de estos pasajes es idéntico, lo que inmediatamente agregó varios problemas. Una mayor posibilidad de tropezar con un callejón sin salida, y esto a su vez nos hace comprender que si alguna criatura nos está persiguiendo aquí, entonces nuestro movimiento no solo será agotador, sino también extremadamente peligroso. Elegimos el lado izquierdo. Aunque era más bien solo una cuestión de suerte, porque es imposible saber a dónde ir correctamente. Por el camino nos topamos con pequeñas ramas, una especie de habitaciones a las que se puede acceder. En una de ellas encontramos una mochila de aspecto destartalado con restos de un bollo, ya un poco mohoso, y agua de almendras abierta, casi medio vacía. ¿Un bollo? Horikita pensó de repente en lo que le había llamado la atención. Suzune-san, ¿confundes algo? Sí. Es un objeto real. ¿Eso significa que hay alguna posibilidad de conseguir algo así aquí? La chica se avergonzó al ver sus miradas de incomprensión, así que empezó a explicar. ¿No lo sabes? Se gira hacia Sudo y Matsushita. Pero cuando llegué aquí, encontré una pistola en el segundo nivel.
Es solo una teoría, pero ¿se pueden conseguir estos objetos en ciertos lugares? No tenemos confirmación de esto, respondía la chica de pelo negro, sacudiendo todo el contenido de mi mochila. Se me cayó un cuaderno, que recogí. Sin embargo, la teoría podría ser relevante, pero para eso necesitamos poder probarla. Todavía no podemos permitírnoslo, ya que nuestras provisiones son muy limitadas, y deambular por el nivel buscando objetos de nuestro mundo es demasiado crítico para nosotras. Cierto, asintió Orikita. Pero debemos tenerlo en cuenta. Si conseguimos un arma, eso aumentará nuestras posibilidades. Y también, nos da la esperanza de volver a casa. Si esos objetos llegaron aquí de alguna manera, entonces podemos irnos. En teoría, por supuesto. Pero era importante aclararlo, porque animaría mucho al grupo. Sí, a casa. Las tres chicas se balancearon torpemente de un pie a otro, solo Sudou se quedó quieto. Ni siquiera intentó liberar sus manos. Su mirada se dirigió primero al suelo, luego a Orikita, y en el último caso, al trasero de la chica. A eso me refería. Debería vigilarlo más de cerca. Bien. La chica de pelo negro exhaló y miró el cuaderno en mis manos. Quizás debería leerlo. El diario obviamente llevaba bastante tiempo en el agua. Se podía suponer que el autor lo había dejado caer accidentalmente en algún lugar y no se había dado cuenta de inmediato de su pérdida. Las páginas pegadas se desprendieron con un sonido ligeramente desagradable y, por supuesto, se rompieron. Insistí en que saliéramos de la habitación. De lo contrario, probablemente se habría convertido en una gran tumba para nosotros. Tampoco se puede descartar la presencia de monstruos. Ki ladeó la cabeza pensativa. Quizás no debería leerlo. ¿Por qué no? Podríamos encontrar información útil. Orikita se giró y la miró con una expresión bastante escéptica. Bueno, es solo que normalmente, sobre todo en las películas de terror, diarios como ese suelen asustar a la gente más que aportar algo. Ese comentario puso las cosas muy calientes. No entendía de qué hablaban, así que seguí intentando separar las páginas sin dañarlas demasiado. Funcionó, con resultados variables. Claramente ni siquiera habían intentado secarlo bien, lo cual ya era un problema. En cualquier caso, habían logrado hacer algo. Finalmente, al abrir el diario, me reí entre dientes, lo que me llevó a la pregunta obvia. ¿Pasa algo? Así es. Me costará entender las palabras, así que leeré lo que entienda. Orikita también quiso mirar el diario en ese momento, pero se topó con otro problema. Todo estaba escrito en un idioma diferente. No reconozco estas letras. Nada sorprendente. Esto es ruso. Todo el grupo, excepto Sudo, me miró sorprendido. Es más, sus ojos preguntaban claramente, ¿por qué necesitas saber esto? Pero la chica de pelo negro, interrumpiendo toda conversación, así como el alboroto por curiosidad, dijo dos frases. Lee ya. No tenemos mucho tiempo, aparentemente, nadie objetó. La fecha estaba borrada en la primera página. El texto mismo contenía un mensaje que todos conocíamos. ¿Cómo llegué aquí? El autor de este diario también se encontraba a la altura de las paredes amarillas y siguió aproximadamente el mismo camino que nosotros. Solo que en la habitación con las oficinas encontró otra puerta. Es cierto, por la razón que ya mencioné, esto era solo un resumen. 6 páginas de 20 escritas. Esto es malo. Orikita tiene razón sobre la información, y saltarse incluso un par de líneas de más puede ser crítico. Si este hombre hubiera seguido el mismo camino, ¿cuántos más habría como él? Es inútil adivinar. La chica de cabello negro se cubrió los ojos con la mano. Lo único que sabemos con certeza es que todos nuestros compañeros están aquí. ¿Por qué piensas eso, Suzune-chan? Los ojos de Kei brillaron de interés. Bueno, después de conocerlos a ambos, mirándonos a Kazuizawa y a mí por turnos, si 2 o 3 personas acabaran aquí por pura casualidad, seguiría creyéndolo, pero cuando varias personas de la misma escuela, de la misma clase, acaban aquí, los hechos hablan por sí solos. Nos arrastraron aquí deliberadamente. La pregunta es, ¿quién es y por qué? Me siento inquieta. Y una pregunta más, añado, ¿cuál es la magnitud del problema? ¿Están aquí nuestros compañeros? ¿Estudiantes de instituto? ¿Quizás profesores? ¿O simplemente todos indiscriminadamente? El patrón nos dará la respuesta. El patrón nos ayudará a determinar la causa, y esta nos dará la oportunidad de encontrar al instigador. Si es que está aquí, claro. Quizás nuestra llegada fue una coincidencia. Sí, bueno.
Creo que deberíamos dejar de hablar de esto, si no, corremos el riesgo de alargarnos. Terminemos de leer, busquemos recursos y luego hagamos una lluvia de ideas. De nuevo, no hubo objeciones, así que continué. Un día, mientras paseaba, encontré una salida a un lugar con mucha agua. Estaba señalizado como piscina, pero la entrada estaba tapiada con tablas de surf. Mientras paseaba por la zona, me encontré con duchas y finalmente me lavé casi 2 semanas de suciedad. Oh, fue maravilloso. Nunca me había sentido tan bien. Tuve que sustituir algunas palabras de las frases. Por ejemplo, la palabra desconocida o jodidamente genial, que aparecía en la 4ª frase. A juzgar por la descripción, tiene un significado similar a la palabra maravilloso, así que la sustituí. Pueden lavarse aquí. ¡Viva! El ánimo de todas las chicas se elevó. Con razón. Si yo no estoy contenta con mi condición, para las mujeres, que tienen estándares de belleza mucho más altos, debe ser aún peor. Leer más se volvió más difícil, porque cuanto más intentaba separar las páginas, peor se volvía el texto. Y si a esto le sumas el problema del dialecto ruso local, con sus palabras desconocidas que solo puedo pronunciar, entonces tuve que leer todo el contenido primero y luego expresarlo en voz alta. Maldita sea, si alguna vez encuentras mi diario, nunca te metas en la parte oscura de la piscina. Jamás, ¿me oyes? Dios, ni siquiera sé cómo describir esta maldita cosa, tiene un montón de brazos y piernas, dientes enormes, y huele a cubo de basura. Espera, acabo de darme cuenta, hay, brazos y piernas humanos, absorbe a la gente y los convierte en parte de sí mismo, donde terminé, mamá, ya había una fecha escrita aquí. Quienquiera que fuera el autor, llegó unas semanas antes que nosotros. Es imposible asegurarlo, ya que las primeras páginas no tienen fecha, pero supongo que el tiempo exacto fue 2 o 3 semanas antes que nosotros. La siguiente entrada fue solo 5 días después. Creo que estuvo en shock un rato cuando se dio cuenta de esto. Lo que tuvo que pasar, el comentario ligeramente sorprendido de Kei rompió el silencio que siguió al texto. Lo mismo que nosotros, respondió Orikita con indiferencia. La diferencia es que él estaba allí solo, lo cual es realmente preocupante, exhaló la chica. En cualquier caso, compadecerse de él no nos ayudará ahora. Así que, Ayano Koujikun, continúa. He estado aquí tumbado estos últimos días. Incluso tengo miedo de ir a cualquier parte. Pero solo me queda un poco de esta agua de almendras, y si no me muevo, me moriré de hambre. El siguiente mensaje era del mismo día, pero posterior. Ya estoy cansado, 5 horas buscando y nada. Las oficinas estaban muy bien. No había ningún maldito monstruo y había mucha comida, quizás si me doy la vuelta, pueda regresar. Entonces, si encontramos el camino a la piscina, es peligroso entrar sin mucha comida. Orikita analizó la nueva información mientras yo continuaba mi relato. O quizás solo tuvo mala suerte. Intervino Matsushita, llevándose las manos a la cabeza. No sabemos cómo funciona todo allí. Tiene razón hasta cierto punto. Incluso podríamos tener que ir a lugares serios y peligrosos para conseguir algún recurso. Eso tampoco se puede descartar. Cierto. La chica de pelo negro exhaló. No me gusta todo esto, nosotros tampoco tenemos muchos recursos aquí. O mejor dicho, todavía no tenemos ninguno. ¿Podrían aparecer estos recursos periódicamente? Muy posible. Asiento. Hay muchas opciones. Tras un par de minutos de reflexión grupal, continué leyendo. El pasaje de regreso no me dio nada. O quizá iba por mal camino. Mi memoria nunca me ha fallado, pero tenía la sensación de estar en un lugar diferente, quizás me estoy volviendo loco. No, definitivamente no. ¡No! Me queda una botella de agua de almendras. Camino mucho, e incluso me duelen las piernas por la carga inusual. ¿Qué debería hacer? ¿Por qué escribo aquí? Quizás solo quiero alegrar mi soledad. ¿O es que mi cuco se está volviendo loco? Por fin encontré una puerta nueva. Era muy diferente del diseño de aquí. Espero de verdad que conduzca a recursos. Así que, después de dormir bien por la mañana, me beberé mi última botella de agua y la buscaré con la esperanza de encontrar algo. Puedo hacerlo. Después de esta entrada, el texto mejoró mucho y ya no tuve que pensar mucho. Maldita sea, me quedé dormido anoche y mi cuaderno rodó al agua. Debí de escribirlo mal. Mis notas anteriores están en el culo, bueno, no importa. Las reescribiré. ¿A quién le importa? Dudo que sirva de algo. La puerta daba a unos túneles.
tuberías en los bordes, y el sonido en ellas es terrible. No quiero pensar en ello. Tras una pequeña sangría, el texto continuaba. Encontré un cadáver, estaba roído, como en esas malditas películas de terror sobre caníbales. ¿Quién hizo esto? Tenemos que estar alerta. Orikita se abrazó a sí misma. Con razón Ayano Kouji-kun nos pidió que saliéramos. Jeje, nuestro Playboy-kun es muy listo. Bromeó Matsushita a propósito, lanzando una mirada sugerente a las dos chicas restantes. Orikita y Kei la miraron, luego a mí, donde notaron mi cabeza ligeramente ladeada, y se dieron la vuelta, intentando mimetizarse con el entorno. No salió muy bien. Tras terminar la diversión, continué la historia. Estoy cansada. Estas tuberías me están volviendo loca. Ruido constante, siluetas extrañas, ni siquiera puedo dormir bien. Una cosa es buena. Conseguí un bollo de mi mundo aquí. Es cierto, era, no sé, japonés o coreano, pero no cambia la esencia. Quizás sea una señal. ¿Está cerca la salida? No. No sé qué hacer. Nuestra predecesora llegó a la misma conclusión, añadió Orikita para sí misma. ¿Deberíamos quedarnos aquí perdiendo el tiempo? Podemos buscar algo útil fácilmente. Todos, excepto los obvios, me miraron. También puedo leer sobre la marcha, así que no bajaremos el ritmo. Básicamente, solo necesito mirar la hoja y luego hablar de memoria. Por lo tanto, observar la situación no la empeorará. Además, asintió vigorosamente, por seguridad, 2 mirarán hacia adelante y 2 hacia atrás. Yo y Sudo, Kei y Matsushita, respectivamente. Si hay una rama, juntos dirigiremos la atención hacia la nueva dirección, sin olvidar las anteriores. ¿Objeciones? Miré a Orikita y luego a nuestro atlético medio loco, haciéndole una pregunta silenciosa. La chica se sintió avergonzada, pero no me respondió. Ella misma comprende perfectamente lo poco fiable que es confiarle algo en principio, sobre todo algo tan importante. Pero no tenía elección. La división del trabajo es necesaria. De lo contrario, se corre el riesgo de perder lo necesario, o lo que podría volverse inevitable, pero esa es otra cuestión. Como no había un gran riesgo, no discutí, simplemente seguí leyendo. Hace un mes que estoy aquí. Me estoy acostumbrando a la realidad local y cada vez consigo evitar más problemas. Hace poco encontré otro pequeño cargamento del exterior. Esta vez eran raciones secas, al parecer de uno de los ejércitos. Quizás llegaron los militares. Eso espero, aunque sigo sin confiar en ellos. ¿Cuándo me volví paranoico? En fin, estoy sentado en una de las pequeñas habitaciones que bordean los largos túneles. La verdad es que me da miedo quedarme dormido así, pero tengo que hacerlo. Hace mucho que no duermo, Kiyotaka, no me digas que las entradas terminan aquí. Las palabras de Kei tenían un temblor característico. No. Aún quedan 5 páginas. Uf, definitivamente habría pensado que estábamos en una película de terror. Un nuevo día. Dormí mucho, no sé cuánto, pero seguro más de un día. Calculo que unas 25 horas. La estrategia de no dormir el mayor tiempo posible no es muy efectiva. Necesito establecer un horario de sueño. Pero no sé qué hacer, sigo imaginando un nuevo monstruo en cada esquina que me perseguirá. Ojalá pudiera conocer al menos a una persona. La siguiente entrada se hizo una semana después. ¿Tanto tiempo? ¿Y qué fue? Hace poco conocí a una chica preciosa llamada Ichinose. Es cierto, es japonesa, y de alguna manera logramos comunicarnos en un inglés deficiente. Sin embargo, eso no cambia la esencia. Ahora no estoy sola. Extraño. Quizás la transfirieron un poco antes que a nosotras. ¿O los puntos de partida son diferentes? Esto último se confirma por la aleatoriedad de las ubicaciones. Aquí está la confirmación de la presencia de todas las clases. Orikita arrugó la nariz ligeramente. No sé si esto sea bueno o malo, pero tenemos aliados potenciales. Una conclusión interesante. Ambiguo, diría yo. Claro, algunos se unirán al grupo de conocidos inesperadamente formado, de una forma u otra, pero, no debemos olvidar que, ante todo, todos aquí, con algunas excepciones, como la mencionada Ichinose y algunas de sus clases, se preocupan por su propia supervivencia. Si solo por conocerse se consiguen aliados potenciales, no se llegará muy lejos. Espero que la chica lo entienda. Llevamos mucho tiempo juntos. Ichinose-san es muy cariñosa y dulce. La chica de tus sueños. Quizás algo funcione entre nosotros. ¿Confesarse? No. ¡No! Tenemos que esperar.
En todos los mangas románticos, todo es diferente. Necesito destacar de alguna manera. Este comportamiento me recuerda a Ike y Yamauchi, quienes solo pensaban en sus propios pensamientos, sumidos en la perversión. Los rostros de las chicas reflejaban más o menos los mismos pensamientos, pero supongo que les resultaba mucho más desagradable. La proyección es un fenómeno muy común en estos casos. No me presta atención. ¿Por qué? Es demasiado orgullosa. ¿Cree que todas mis acciones son normales? Ella no entiende. ¿Cómo puede ser tan estúpida? Estamos caminando juntos en un lugar tan peligroso. Somos de diferente género. ¿No deberíamos entregarnos al amor apasionado según todos los cánones del género? Ya estoy enamorado de ella, ¿por qué demonios Ichino-se no se ha enamorado todavía? Ni siquiera se sonroja tiernamente a mi lado. ¿Cómo es posible? Soy muy guapo. Y hasta hago de todo por ella. Bueno, le enseñaré, maldito pervertido. Kei casi siseó esta frase. ¿Qué sigue, Ayano Hikun? Matsushita, sin embargo, era más práctica. Su expresión estoica prácticamente le exigía con la mirada que siguiera leyendo. Se escapó. Intenté hacer el amor con ella, pero estaba protegido. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué? Imposible. La cara de Horikita se puso aún más fea. Quizás estaba refrescando su memoria de la lección que le di, que, por desgracia, se confirmó tan rápido. Pero todos guardaron silencio, esperando los últimos fragmentos de texto. Ja. No tiene comida. Sé exactamente dónde está. La chica se encerró en una de las habitaciones un poco más lejos. Solo tengo que esperarla, y ella misma se arrastrará hacia mí. Esperar siempre es agradable. Es especialmente agradable cuando sabes, la entrada termina aquí. ¿Qué pasó allí? Matsushita se muerde el labio con nerviosismo. Si reconstruimos la cadena de eventos, cierro el diario, podría haber sucedido así. Alguien o algo notó al tipo, y este huyó de todos. Sin querer soltar a Ichino-se, quien ya estaba acorralado, de repente corrió hacia uno de esos rincones, donde fue asesinado. Es una opción posible. Pero en ese caso, habríamos encontrado la habitación donde estaba sentado Ichino-se-san, ¿no? El paisaje cambia constantemente. Así que es muy improbable. Horikita negó con la cabeza. Entonces lo que dijo Ayano Hikun podría ser cierto. Una persona no podría distraerse con algo tan insignificante. Incluso si imaginamos, dudo, que Ichino-se-san realmente salió de casa porque tenía hambre, definitivamente habría escrito sobre ello. Eso. Además, no encontramos los recursos que mencionamos, asentía Horikita con la cabeza. Media botella de agua de almendras y un pan no son muchas provisiones. Y tendría que ser enorme si la autora del diario empezara a esperar a la chica. Así que Ichino-se-san no salió herida. A juzgar por la expresión de Kei, estaba más preocupada por su, castidad. Básicamente, solo le preocupaba calmarse por si acaso había un final feliz. Sí, todavía no hemos aprendido nada útil. Aparte de la piscina y el hecho de que definitivamente hay recursos aquí, exhaló la chica de pelo negro, mirando al frente. ¿A dónde y cuánto tiempo más tenemos que ir? No está del todo claro. Todas las demás chicas exhalaron al oír esto. Sudou seguía mirando a Horikita. Leer el diario pareció impulsarlo aún más. Estaba mirando obsesivamente a su objeto de amor. No solo yo lo noté, sino todas las chicas, incluyendo a Horikita. Ella estaba inquieta, así que intentó alejarse para que alguien le bloqueara el paso, pero no sirvió de mucho porque Sudou también estaba cambiando de posición. Nos detuvimos en una bifurcación, y mientras descansaba, mi protagonista se cansó de soportar esas miradas, así que de repente dijo: Sudou. ¿Qué quieres de mí? Nada, se sonrojó y apartó la mirada, y una expresión de disgusto apareció en el rostro de la chica de pelo negro. Entonces, por favor, deja de mirarme así. El tono transmitía toda su insatisfacción con la situación. Lo entiendo, y esto realmente pasó. Antes de tomarse un descanso, el tipo solo rompió ligeramente las reglas, recurriendo ocasionalmente a sus impulsos pervertidos, pero se recompuso y evaluó rápidamente la calidad del techo o el suelo. ¿Me habría comportado igual si me hubiera emocionado? Debería haberte invadido esa sensación, pero dudo que te hubiera sido imposible contenerte. Otro dato interesante. Sudou casi se libera de las esposas. Probablemente las estiró con fuerza, y ahora movía los brazos con total libertad, pero fingió no poder hacer nada al respecto. Yo me quedo de guardia.
Kei me miró, buscando aprobación para su impulso, a lo que recibió un asentimiento. La independencia comenzaba a surgir en ella, lo cual era bueno. Claro, estos eran pasos diminutos, comparados con el camino que tenía que recorrer. Y esto también podría usarse. En un trozo del diario, con un bolígrafo que la chica de pelo negro había encontrado una vez, escribí una pequeña nota para Kei. Habla con Horikita sobre tu reemplazo de turno, para que todos los presentes puedan oírlo, pero que tu comportamiento no levante sospechas, y más tarde, cuando empieces a cambiar, al mismo tiempo me despiertas accidentalmente. Cuando todos ya se habían acostado, se la entregué. Simplemente asintieron, aunque parecían, me miró con cierta ambigüedad. Pero no importa. Suzune-chan. La chica de cabello negro se giró para encarar al alborotador. Te despertaré cuando esté cansada, ¿de acuerdo? Sí. Por supuesto. Horikita asintió, ya medio dormida. Lo importante es que Sudo lo oye. Y definitivamente no estaba dormido en ese momento. El tipo intentará actuar alguna noche. Hasta que finalmente se fue a la cama, no dejaba de mirarla disimuladamente. Semejante obsesión es imposible de ocultar, y sumada a su mal carácter, así como a la frescura de los recuerdos del diario de su pariente, la probabilidad del ataque de hoy es bastante alta. Al poner a Horikita a cargo y literalmente meterle esta información a la fuerza, lo salvaré de la lánguida anticipación, porque, obviamente, es más difícil noquear a dos que a uno. Por lo tanto, solo actuará si no hay nada más. Testigos. Mi confianza es de un 80%. Pero esto es más que suficiente. ¡Ay! Me desperté sin tacto. Me giré hacia el culpable y bostecé. Kiyotaka, perdóname. Nada. Negué con la cabeza, me levanté y me estiré, mientras observaba a Sudou. Su respiración era irregular, la inhalación más corta, la exhalación más larga. Tragó saliva varias veces y tampoco roncaba. El tipo claramente no dormía. Y no había estado durmiendo. Solo estaba esperando el cambio de turno. Genial. Después de intercambiar algunas palabras con Horikita, me volví a acostar. 30 minutos después, el héroe de la ocasión comenzó a actuar. Por lo que pude ver con el ojo abierto, se levantó, como si fuera al baño. Pero, en realidad, el tipo estaba examinando a todos los que dormían. Tras asegurarse de que todos estuvieran dormidos, aunque es improbable que Sudou supiera cómo comprobarlo, nuestro principal agresor entró en el callejón, que reconocimos como un baño, y estuvo dando vueltas por allí un rato. Luego, al regresar sin cinturón, la chica de pelo negro no reaccionó a las extremidades libres. Tal descuido es un problema muy común. Al pasar junto a Horikita, se abalanzó bruscamente hacia ella, cerrando la boca. Se oyó un gemido y la chica intentó salir de inmediato, pero recibió un golpe en el plexo solar, agachándose e intentando recuperar el aliento. Tomándola sobre su hombro, como un saco de patatas, la arrastró de vuelta al baño. Debo decir que no se oye nada allí. Porque el pasillo frente a la entrada es bastante largo y sinuoso, y por alguna razón no hay eco en la habitación. Por lo tanto, es muy difícil oír lo que sucede allí. Debo decir que estoy impresionado por el plan de Sudou. Sí, es primitivo, pero eso no determina su efectividad. El resultado más probable era que el tipo intentaría violarla allí mismo, o a la vuelta de la esquina, alejándose un poco más. Lo seguí, ocultando mi presencia. Sudo le puso un cinturón a Horikita y le metió una mordaza de tela rasgada en la boca. Por fin, la voz del poseído estaba llena de deseo y alivio. Te follaré, te disfrutaré, y luego miré. Oh. Sería aún mejor llevarte conmigo, pensó el tipo. Vi como en un manga hentai un tipo convertía a una chica en su juguete. Horikita solo gimió, y había miedo en sus ojos. Intentó patear, pero Sudo era mucho más fuerte. Además, cuando una persona está en un estado de excitación emocional, sus cualidades físicas se distorsionan. La adrenalina, la hormona, le da una fuerte confianza en su propia fuerza. Ahora, no sabía qué hacer por la impaciencia. O debía empezar a desvestirse él mismo, o dejar que Horikita se desvistiera. En general, esto último. Gané. Justo en ese momento salí del pasillo, aún ocultando mi presencia. Los ojos de la chica, en cuanto me vio, irradiaron sorpresa. Tiré a Sudou lejos de él y lo estrellé contra la pared junto a él. Él dejó escapar el aire por la fuerza del golpe. Sus intentos de respirar se vieron interrumpidos por mi pie, que lo derribó. No vale la pena matarlo todavía. Necesito enseñarle algo a Horikita. Pero primero, necesito ocuparme de su estado.
¿Estás bien? Levanté a la chica del suelo sucio, en cuya mirada el miedo, por supuesto, no había desaparecido del todo, pero sí había desaparecido, reemplazado por la reflexión. ¿Sabes? Cada vez que, no es que dude, sino que quiero asegurarme de tus palabras, es como si alguien me restregara deliberadamente lo que dijiste en la cara. Tenías razón otra vez. Me salvaste otra vez, sospeché algo así, aunque fuera un poco extremo. Te dije que podías confiar en mí. Sí, lo recuerdo. ¿Y adivinaste qué pasó? Cierto. No tenía sentido ocultarlo, difícilmente lo creería. Simplemente no esperaba que pasara tan temprano. Por suerte, se me cayó la cabeza al suelo sin querer mientras dormía. Le recuerdo la posición en mi brazo en la que me quedé dormida a propósito. Por eso me desperté. Al notar tu ausencia, llegué a una conclusión lógica. Así que solo fue una coincidencia lo que me salvó. Expresó dudas, pero no tenía antecedentes, así que la chica no podía negarlo. De acuerdo. Lo entiendo. Horikita me hizo una reverencia de nuevo y luego, volviendo a su posición original, guardó silencio unos segundos. ¿Puedo hacer alguna estupidez? ¿Qué exactamente? Volví a inclinar la cabeza. No preguntes. Desvió la mirada, avergonzada. Di que sí o que no. ¿Cuánto te ofenderás si digo que no? La verdad es que me interesaba mucho provocarla. Añadió la chica con reproche y me miró en silencio. De acuerdo. Adelante. Horikita dudó un momento, luego se acercó y me abrazó fuerte. Entonces dejó escapar un suspiro de alivio. Un gracias ahogado salió de mi pecho. De nada. Siendo sincero, no sabía qué hacer exactamente en esta situación, así que empecé a acariciarle la cabeza. No hubo resistencia. Nos quedamos así unos minutos. Luego, todavía sonrojada, se apartó de mí y miró al suelo. Se veía muy lindo. Bueno, tenemos que pensar qué hacer con Sudou. Bien, asiento, sin avergonzarla más. ¿Alguna idea? Como referencia, diré esto. Intentó tomarte a la fuerza, 1. Si lo dejan en el grupo, seguro que volverá a ocurrir, 2. Es extremadamente ineficaz en el grupo debido a su obsesión contigo, 3. Y dejarlo solo significa condenar a otra chica como tú a una posible violencia, 4. ¿Y eso qué significa? ¿No estás sugiriendo que lo mate? No te estoy sugiriendo nada en absoluto. Solo estoy planteando opciones, y no todas. También es muy posible que si lo dejamos, intente vengarse. Considerando sus habilidades, es poco probable que la venganza sea un problema. Quise interrumpirla de nuevo, pero la chica se me adelantó y lo hizo ella misma. Aunque, si lo usamos como mano de obra, prometiéndole venganza, entonces todo se vuelve muy problemático, claramente no puede decidirse. La chica mira de un lado a otro, buscando una salida. Pero básicamente solo hay una salida: matar a Sudo para resolver la mayoría de los problemas. Sí, es cruel, quizá inhumano, pero no tenemos otras opciones igual de óptimas y seguras. Hace mucho que no vamos a la escuela, y en principio, no en la Tierra, creo. Dejémoslo aquí. ¿Estás segura? La miro a través de la mirada. No me importa. La decisión es tuya, solo no te arrepientas después. Entiendo. Asiente y se frota los ojos somnolientos. Tenemos que atarlo de nuevo e irnos. ¿Y si eso ocurre, condenarlo a muerte? La interrumpí en su intento de descartar el problema como una casualidad. De la serie, aunque determinamos sus posibilidades de supervivencia, no lo matamos, así que no es culpa nuestra. Necesito que Horikita lo entienda. Me respondió el silencio. Esta vez, no con humor, sino con total seriedad. Unos minutos después, la chica dijo: sí. Lo abandono a su suerte, sabiendo claramente lo que le espera. Exhala. ¿Estás satisfecho? Basta. Asiento. Vamos a despertar a los demás,